Gracias amigos por su paciencia y esperar ahí este retorno de inmediato para seguir viéndose estos temas que son trascendentes en nuestro país. Ahora sí que nos encontramos en la etapa de poder preguntarle al doctor Ferreras para que desde el punto de vista médico nos analice las incidencias del evento en donde se reunió el gabinete en el Congreso Nacional para el presidente de la República rendir cuenta. ¿Cuál es el impacto que tiene lo que allí se dijo? Porque prácticamente el presidente Luis Abinader dio a entender como que ya la pandemia en la República Dominicana prácticamente ha sido superada. Y ver también ese ejemplo que dieron todos los convocados allí, a la gran concentración, allí reunidos los tres poderes del Estado, y en una situación todavía de emergencia que tiene la humanidad, nadie allí tenía mascarilla. Y uno pudiera decir, por la proximidad que tenían los invitados, que tampoco se respetó el distanciamiento entre personas con el propósito de que no hayan contagio. Parecería que, porque lo primero fue que días anteriores el presidente Luis Abinader levantó todas las restricciones que teníamos en el país para evitar los contagios. Y vamos a decir que él fue consecuente con su discurso original de hace unos días. Allí se dio precisamente lo que el presidente está pensando, que parece que es distinto a lo que razona el ministro de Salud Pública, porque al día siguiente, cuando el presidente hizo el levantamiento de todas las restricciones, el Ministerio de Salud Pública hizo un razonamiento distinto de esa realidad. Y entonces sería bueno que un profesional de la capacidad de Freddy Ferreira pueda hacer enfoque sobre eso. Nosotros decíamos, Freddy, que el presidente de la República en su intervención de ayer nos dejó la sensación como que ya la pandemia pasó. Y como se sentaron allí en la concentración en el Congreso Nacional, no hubo ningún distanciamiento. ¿Que eso tiene algo de positivo, algo de negativo para la colectividad, doctor Ferreras? Yo creo que el anuncio del presidente pues es un poquito riesgoso, porque puede llevar un mensaje, la gente puede entender una cosa que no es lo cierto. Hay que reconocer que sí, que aquí en el país y en muchas partes del mundo, pues la pandemia ha disminuido. Ahora, de decir de golpe y porrazo que ya la pandemia terminó, como que tenía fecha fija, y decir ya llegamos a tal fecha, ya la pandemia terminó. No, todavía esta pandemia se ha ido evolucionando por ciclos. Acabamos de tener un ciclo en que subió bastante la cantidad de casos. Estamos ya ahora mismo en la parte más baja de la pandemia. Yo creo que hay que seguir. La idea es, y es mi consejo de acá, hay que ver los datos que se están dando y lo que está ocurriendo, bueno, como una oportunidad para seguir avanzando en el país, pero no se deben realmente desterrar, no se deben evitar las medidas de cuidado personales. Y yo creo que la población, y ayer que me movía por diferentes lugares, incluso vi transporte público, que las personas usan su mascarilla dentro del transporte, y eso yo lo considero como adecuado, lo considero como muy prudente de parte de la población, amén del mensaje presidencial de que ya no eran necesarias las medidas restrictivas. Yo pienso que sí, ya debemos cuidarnos de nosotros como personas, y una de las maneras de cuidarse es usando los tapabocas, las mascarillas, el lavado de manos, y tratando de evitar en lo posible la cercanía, o sea, manteniendo el distanciamiento.
amén del discurso del presidente y de las medidas anunciadas hace unos días, hace un par de semanas ahí, en un discurso un poquito extraño, dijo que ya se acababan las medidas restrictivas, que tú podías andar sin mascarilla, que podías, no tenías que presentar la tarjeta de vacunación, que no tienes que seguirte vacunando. Esa parte ahí yo creo que fue un poquito exagerada. El turismo no estaba entrando yo aquí llamo a la población a que siga era vacunando. muy mínimo. Todo lo que no la tiene, pandemia la y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El 54%. El peaje sombra, le han quitado los precios. Tiene la tercera dosis. Y hay personas que tienen una gran cantidad, tienen una sola dosis nada más. Eso es un poco arriesgado porque no sabemos si va a haber una nueva ola. En muchos lugares está viviendo un repunte. Los últimos 28 días, por ejemplo, en Alemania se detectaron 4 millones de casos, con 4.000 defunciones. En Rusia igual, más de 4 millones, 4.5 millones. En Estados Unidos, casi 4.5 millones de personas afectadas y con una mortalidad bastante alta, 61.557. Lo mismo pasa en Francia, en República Dominicana. La semana anterior, ayer no hubieron casos reportados ni defunciones. La semana anterior hubieron más de 2.000 casos confirmados, ¿verdad? Y hubieron, creo que unas 11 o 16 defunciones, no preciso mucho bien el dato. Lo que quiere decir que todavía el virus está circulando, no es que se ha ido del todo. Entonces hay que seguirse cuidando. Pero yo te hago una pregunta a usted en su condición de médico, a Jacinto en condición de cientista social. El presidente de la República ya dio connotación de que lo que él está pensando es diferente a lo que piensa el ministro de Salud Pública. Entonces, hay que decir que el presidente no se deja asesorar en esa materia. No, parece que hay otra cosa de fondo allí. Porque lo que motivó la reacción del presidente parece que es un asunto como económico. Parece que no estuvo de acuerdo con algunas medidas que implicaban, pues, tal vez un endurecimiento de la economía, y eso es un tema muy sensible para el presidente. Lo que tiene que ver con la apertura de la economía. La bandeja de plata ahí a Jacinto Ascensión, porque ese es el campo de él. Vamos a ver qué piensa él. No, es el campo de todos. Bueno, él mismo veía como logros de decir que es de los principales países prácticamente que ha enfrentado de manera satisfactoria el tema del COVID. Y de hecho, la economía que es la mejor del continente, eso se lo vamos a dejar a Alfonso, porque Alfonso es que tiene un pleito con el Banco Central y los economistas. Bueno, sin embargo, de los tres temas más donde él resaltó y habló, uno de ellos es el tema de la economía, el tema de salud y el tema de obras públicas, porque ahí es que prácticamente donde se están invirtiendo todos los recursos e inclusive la justificación de tantos préstamos. Ahora, cuando tú haces un balance en cada una de las instituciones del Estado, de los ministerios, uno se va a dar cuenta que la mayoría de esos ministerios es como si no estuvieran funcionando. El gobierno hizo muchas promesas. No es posible que en este tiempo de pandemia, de crisis, donde había programas inclusive que lo dejó montado el gobierno anterior, muchos de estos programas para combatir esta crisis económica, el tema de desempleo, el tema de gasto, hablando de la gente que tiene menos posibilidades, muchas de estas medidas fueron quitadas por él. Lo otro es, amigo Freddy y Juan Francisco, parecería que este gobierno está prácticamente gobernando para los ricos, porque hay un sector importante que tiene el país, que es el sector de la clase media, y ese sector prácticamente estuvo fuera del discurso del presidente de la República, y muchas de estas cosas que están pasando, quienes lo están sufriendo en este momento es la clase media en la República Dominicana, y esa clase media es la que hasta cierto punto quita y pone presidente.
Esa clase media es la que tiene cierta capacidad para reflexionar, porque al final los bolsillos son que le tocan y saben. Y esa clase media también tiene que ser tomada en cuenta en el gobierno de Luis Abinader, en cualquier gobierno, porque la clase media es la que motoriza una economía de un país. Entonces, uno haciendo ese paralelo a lo que el presidente en su discurso, en esa rendición de cuentas que debió de decir, de hacer, que no tiene nada que ver con eso, entonces, ojo, porque uno mirando de cómo está la economía en el país, las cosas, de mi punto de vista, no están bien, y no es solamente porque uno esté sumergido en una crisis que es mundial y que nos compete también a nosotros entrar en esa crisis, porque nada puede caminar, ningún país puede caminar solo, sino es interdependiente de otros países y de lo que pasa en el mundo. Pero eso no justifica de que usted pueda hacer una rendición de cuentas apegada a la realidad, apegada a los recursos que maneja el Estado, apegado a la transparencia, porque yo sé que las cosas no es tan fácil, pero cuando tenemos gobernantes, cuando tenemos ministros políticos que maquillan la realidad, entonces uno tiene cierto permiso para uno no creer en lo que nos dicen a nosotros. Bueno, Freddy, pienso que lo que nos queda prácticamente es despedirnos, porque el tiempo se impone siempre. Hagan su resumen en el menor tiempo posible para que abandonemos. Bueno, una preocupación extra que no tocamos. El presidente anunció que iba a contratarse para este año cerca de 2.000 kilovatios de energía, pero no dijo en ningún momento cómo iba. Anunció que no iba a haber endeudamiento para esto, pero no dijo de dónde iban a salir los recursos. Entonces, esto yo creo que, tomando en cuenta lo que es la línea de gobernanza de este presidente, él apuesta mucho a lo público-privado, apuesta mucho a los fideicomisos, que en el fondo realmente es entregar parte del patrimonio en manos del sector privado, que no hacen inversiones, lo que hacen es usufructual, y ya no hemos salido del lío de Punta Catalina, y ya está anunciando nuevas construcciones de plantas eléctricas sin estar claramente establecido quién las va a construir, quién va a hacer las inversiones y quién las va a usufructuar. Bueno, gravísimo. Jacinto, despida. Bueno, Jacinto continúa. Nada, las gracias a ustedes siempre por permitirme hacer el espacio con el doctor Freddy y el amigo Juan Francisco. Y seguimos, que hay más en Voz para el Cambio. Bueno, gracias, Control, gracias a todos ustedes, los amigos que nos han estado saludando. Gracias. Adelante, Control.